entiendo y espero que ustedes también lo vean de esa forma, que para obtener esa recompensa que se ha dicho que vamos a obtener, necesitamos tener compromiso, pertenencia y tanto dejar como recibir un legado. Entonces, si vamos a compromiso, cuando decimos compromiso, automáticamente a nuestra mente ¿qué llega? Simplemente el acto de formalizar una relación de pareja, o cuando hacemos un contrato de trabajo, ahí automáticamente tenemos que comprometernos a cumplir cada uno de esos acuerdos que se han pactado, ya sean en relación de pareja o en un contrato de trabajo. Pero, ¿qué es compromiso según el diccionario? Es la obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Es obligación, palabra dada y fe empeñada. Es pacto, responsabilidad, visión, coraje, gratitud y amor. Cuántas cosas hermosas hay plasmadas en la palabra compromiso. Pero ¿seremos nosotros merecedores de eso? ¿Realmente estamos dándole al Señor todas esas cosas que dice ahí? Por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos en sintonía con el Señor, decimos, el compromiso no puede decir solo hablar. Está basado en sinceridad, entrega y respeto. Amén. Pero hay otras características que tienen que tener estas personas que tienen compromiso con Dios y que son constantes. Su búsqueda con el Señor no mengua. Siempre están ahí intimando con el Señor, orando con el Señor, leyendo la palabra. No se desaniman fácilmente. ¿Pero por qué? Porque su fe los hace mantener firme porque en eso es lo que creen. Y por lo tanto van a permanecer, van a perdurar en la congregación, en Cristo. ¿Por qué? Porque van a ser personas que aunque estén pasando por desierto, siempre van a permanecer porque su vista está solamente en Cristo. Ahora, Dios siempre nos revela a lo largo de la palabra el amor tan grande e infinito que tiene para nosotros. Incluso entregó a su único Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Es por eso que se espera que el hombre, todos tengamos un compromiso con Dios de seguirle y serle fiel en todo momento. Sin embargo, muchas veces olvidamos nuestro compromiso con Él y nos vamos perdiendo en ese caminito que supuestamente decimos que estamos siguiendo a Cristo. Pero que tanto Dios quiere que nosotros llevemos el camino recto que ha diseñado para nosotros. Es entonces cuando aquellas personas que se desvían del camino solo lo van a buscar en momentos difíciles y olvidan que su amor está disponible, está presente en cada hora, en cada momento, cada vez que tú lo solicites. Pero ellos piensan que si no estuvo en ese momento, ya desistí y ya no está en mí y me voy a ir. No solo nos pide que cumplamos sus mandamientos, y dentro de ellos el más importante lo vamos a ver en Mateo. Cuando Jesús le dice cuando uno de los fariseos le pregunta a Jesús, está en Mateo 22, 37 y 38. Y le pregunta a ese fariseo a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. ¿Qué nos está demandando el Señor? Que lo amemos, ¿verdad? Entonces, si este es el primer mandamiento que Dios nos manda, lo más importante para Dios es amarlo sobre todas las cosas.
aunque pasemos por dudas, aunque pasemos por desierto, aunque tengamos miedo porque es de humano. Aunque estemos en Cristo hay ocasiones que tenemos miedo, pero realmente lo que tenemos que es no desistir y persistir y creer en cada una de las promesas que Él ha dejado para cada uno de nosotros, en que Él nos va a cuidar y que está obrando en cada momento. ¿Para qué? Para que sigamos un camino de bien. Ahora, si quieres ser un cristiano efectivo, un cristiano verdadero, tienes que comprometerte. Cuando usted hace la oración de aceptación al Señor, usted está comprometiéndose con el Señor. Es por eso que nosotros no podemos aceptar al Señor, o cuando muchas veces entusiasmado por otras personas que te dicen, dale, dale. No. Hay que estar consciente del paso que vamos a hacer, de lo que vamos a hacer, porque todo lo que tú declares con tu boca ya es un pacto, ya es un compromiso que tú estás haciendo con Dios. Y por lo tanto, los pactos y los compromisos con Dios no pueden quedar en el aire, tienen que cumplirse. Amén. Entonces, si tú te comprometes, tienes que renunciar a tus derechos y solo obedecer. No es que me voy a comprometer y voy a obedecer y voy a seguir cuando me conviene y cuando no me conviene. No, tienes que renunciar a todos tus derechos y obedecer solo a Cristo. Amén. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos a renunciar de nuestros beneficios para seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a renunciar todo para seguir a Cristo? Pues bueno, en la palabra hay varios ejemplos de personas que decidieron dejarlo todo para seguir a Dios. Y es el caso de Moisés, uno de ellos. Moisés, siendo ya adulto, decidió desistir de sus beneficios que tenía en la corte del faraón. Decidió dejar de ser el hijo de la hija del faraón. Decidió marchar junto al pueblo de Dios, y a pesar de que sabía que iba a sufrir, él siguió. Sacó al pueblo de Israel de Egipto sin miedo al faraón, y se mantuvo firme, pues tenía la mirada puesta en las promesas que Dios tenía para él y para su pueblo, ¿verdad? Entonces, hay otro personaje que se llama Nehemías. Nehemías renunció a un trabajo cómodo. Él era el copero del rey, y aunque era un trabajo un poco complicado, un poco difícil, porque era el que tenía que probar todo el vino del Señor, y si algo habían preparado para el rey, ahí mismo quedaba, ¿verdad? Pero a pesar de que era un trabajo que no era muy cómodo, él sí tenía ciertos privilegios, ciertos beneficios, y decidió renunciar a esa vida que tenía en el palacio del rey para ir a la ciudad de sus antepasados para reconstruir el muro en Jerusalén. Está también Pablo, que renunció a su posición influyente en la sociedad judía como fariseo para seguir a Cristo. Pero hay uno que dejó todos los beneficios que tenía, mucho más que estas personas, y no miró atrás, sino como el Cordero fue ahí para realmente cumplir el propósito que tenía. Y eso lo vemos en Filipenses 2, del 6 al 8. Y dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, llegando entonces a morir clavado en la cruz. Como si fuera un asesino, como si fuera un ladrón, como si fuera lo más malo del mundo, así murió Jesús. Pero entonces, en el Nuevo Testamento encontramos personas que deseaban seguir a Cristo, pero no estaban listos para tomar un compromiso. Es decir, no estaban verdaderamente comprometidos con Él. Tú no puedes ser un verdadero cristiano sin comprometerte con Cristo. Si quieres ser un cristiano efectivo,
tienes que comprometerte. Si quieres ser un cristiano verdadero, tienes que comprometerte. Al aceptar a Cristo en nuestra vida, tenemos que definir el camino que vamos a tomar. Tiene que ser este camino que te lleve al camino verdadero que quiere Dios que llevemos para realmente Él glorificarse en nosotros. Y la palabra dice, no podemos servir a dos señores a la vez. Tenemos que amar a uno y dejar a otro. Usted y yo, hermanos, tenemos que decidir a quién vamos a amar y a quién vamos a seguir. A quién vamos a dejar, a quién vamos a desechar. Amén. Eso es lo primero, tenemos que tener bien claro esas cositas. Muchas veces aceptamos al Señor y queremos seguir atados a aquellas cosas que, aunque sabemos que nos va a alejar del propósito del Señor, de la presencia del Señor, queremos seguir atados y nos es difícil apartarnos de ella. Y muchas veces personas que aceptan a Cristo, todos sabemos que cuando ya aceptamos a Cristo teníamos muchas cosas arraigadas del mundo. Pero si aún ya tú llevas tiempo en Cristo y aún persistes en cosas que sabes que le desagradan a Dios, aún persistes en vicios, aún persistes en ver pornografía, aún persistes en la fornicación, aún persistes en el adulterio, aún persistes robando, entonces si sigues haciendo esas cosas, somos una mentira, hermano. Nunca vamos a agradarle al Señor, ni estaremos a la altura de lo que Él quiere que lo que estemos. Si nosotros queremos seguir a Dios con excelencia, tenemos que comprometernos con Él y ser fieles cada uno de nuestros días hasta el último día que nos llegue aquí en la tierra, pero sobre todo en cada área de la que Él ha demandado que sirvamos para Él. No podemos caminar, hermano, por un camino recto como se nos exige, ¿verdad? Y mientras vamos por ese caminito, muchas veces miramos la mirada atrás como hizo la mujer de Lot. Y cuando hacemos eso, estamos añorando lo que teníamos en el mundo. Cuando hacemos eso, estamos deseando todavía aquellas cosas que nos tenían atadas. Y nuestra mirada, señores, tienen que ser al futuro, en vista a lo que Dios tiene preparado para nosotros, con vista a alcanzar todas esas bendiciones, todas esas promesas que Dios tiene para nosotras, todas esas herencias que tiene planificada para nosotros, pero con la vista para el frente y hacia arriba en Cristo, nunca hacia abajo ni hacia atrás. ¿Ven? Entonces Pablo, cuando decidió seguir a Cristo, se comprometió en buscarlo y en buscar solo las cosas que venían de arriba. Y dice la palabra en Filipenses 3:10 al 11. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Es decir, si nosotros decidimos solo seguir a Cristo, mirar a Cristo, obedecer a Cristo, morir por Cristo, por llevar el evangelio, si vamos a ser maltratados, vituperados, si vamos a ser humillados por causa de seguir a Cristo, bienvenido. Porque voy a morir porque sé que al final tendré mi recompensa. Y aquellos que murieron haciendo lo que realmente estaban haciendo por Cristo, en un final van a resucitar. Entonces nuestro objetivo es ese, hacer lo que el Señor manda para al final tener esa corona de vida que todos quisiéramos tener. Amén. Pero ¿por qué no todos se comprometen con Cristo? Esa es una palabra bien complicada, porque hay muchos que todavía quiero estar aquí, recibir tus beneficios,
pero también quiero estar en el otro lado. Amén. Y dice, muchos no se comprometen con Cristo porque no entienden que todo lo que recibimos es por gracia, que Él no está obligado a nada, a darnos nada de lo que necesitamos o de lo que... No. Lo que tenemos es porque Él le dio, porque le plació, por su infinita misericordia y porque nos ama, ¿verdad? Pero eso no lo entienden ellos. No comprende la magnitud de la obra de Cristo que ha hecho en nosotros. No se dan cuenta de dónde nos sacó, de qué cosas nos libró y de qué fuéramos o qué estaríamos haciendo si Él no nos hubiera rescatado, si Él no nos hubiera sacado de esa pudredumbre en la que estábamos, ¿verdad? Sin embargo, ellos tampoco valoran el privilegio de servir a Cristo, de seguir a Cristo. Y lo toman en muchas veces como que no le doy importancia. Porque es más importante lo que piensan ellos, los deseos que tienen ellos, que seguir a Dios, que seguir a Cristo. Y cuando ya empiezan a limitarme, cuando ya me empiezan a quitar cosas de las que me agradan, ya empiezo como que a patalear y echarme para atrás. Pero dice también que no somos agradecidos. Y muchos han recibido beneficios sorprendentes del Señor y hacen como los 9 leprosos, que fueron sanados y no regresaron a dar gracias ni a agradecer por lo que había hecho por ellos. Amén. Pero el compromiso con Dios nos da nuevas características, nos da nuevas cosas que tienen que ser visibles para los demás. Y es que somos revestidos de un nuevo hombre. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y en Colosenses 3:1, 2 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, nuevas personas somos. El viejo hombre quedó atrás. Ya ese viejo hombre para mí no existe porque fuimos perdonados y no tengo que traer a memoria lo que yo era, codiciándolo o deseándolo. No. Ya eso para mí no existe. Pero dice también que nos invita a buscar todo lo bueno, todo lo que agrada a Dios. Si nosotros hemos resucitado de una vida de pecado, nuevas criaturas somos. Entonces tenemos que marcar la diferencia donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, aquí en la iglesia, en el barrio, donde quiera que estemos tenemos que marcar la diferencia y emprender el camino de un servicio eterno a Cristo, haciendo el bien y sobre todas las cosas la obediencia y lo que Dios manda. Nos da fuerza para dar testimonio. Cuando nosotros estamos en Cristo, vemos las cosas sorprendentes que Dios hace, no nos podemos callar. Tenemos que decirlo porque de la misma forma que nosotros vimos, otras personas tienen que verlo y tienen que sentirlo, tienen que palparlo, ¿verdad? Y en Daniel 4:1 al 3 dice: después de eso, Nabucodonosor dijo: con mis mejores deseos de paz y abundancia para todos los pueblos de la tierra, yo, el rey Nabucodonosor, quiero contar las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ustedes saben a raíz de qué fue todas estas cosas que pasaron con Nabucodonosor. Qué grandes son sus milagros y maravillas. Su reino durará para siempre y su poder nunca tendrá fin. El dar testimonio hace que otras personas cambien de la misma forma que cambiamos nosotros, que cambie su forma de pensar y de actuar, que de lo mismo que recibimos nosotros, ellos puedan recibir también a través del testimonio. Ellos puedan decir: si Dios hizo esas cosas contigo, que muchas veces supimos de personas que en el mundo fueron
Fueron. Y cuando esas otras personas ven el cambio que Dios ha hecho, dicen que va, yo necesito recibir de eso. Yo quiero eso que te dieron a ti. Y entonces eso estimula a que otras personas conozcan en el Evangelio, pero sobre todo las gloriosas cosas que Dios solo puede hacer cuando estamos comprometidos con nuestro Señor. Nos hace rechazar el pecado. Cuando hay un compromiso con Dios, ya tenemos que hacer visible todos esos cambios. Por lo tanto, no podemos seguir llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ya tenemos que ver, que aborrecer todo ese pecado, ya que nos puede apartar de la presencia y de las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Y en Isaías 3:7 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si todos vuestros corazones os volvéis a Jesús, quitad los dioses ajenos y a Astarot, discúlpenme, no lo sé pronunciar bien, de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Esta es una conducta que ya cuando tú aceptas a Cristo, que tienes comprometimientos, realmente tú no puedes tener en tu vida nada que te recuerde al mundo. Y si tú todavía tienes miedo de deshacerte de esas cositas, que por ejemplo quedó todavía una estampita por ahí, que quedó alguna prenda que fue marcada para esas cosas, pero tiene tanto valor para ti y tienes miedo de deshacerte de ella, estás adorando a ídolos. Tienes dioses metidos en tu casa. Tienes anatemas en tu casa y eso te va a hacer apartarte, que no recibas lo que Dios quiere para ti, porque vas a estar atado a esas cosas mientras no te deshagas de ellas. Pero entonces nos da la seguridad de su presencia permanente. Pero antes de entrar a esto, hay veces que no solo el Dios ajeno es esa estampita, es esa prenda que en una ocasión se pactó para aquellas cosas diabólicas. El que tú le dediques más tiempo a tu teléfono que a Dios, ese es tu Dios, ese es tu ídolo, porque no le estás quitando el primer lugar al Señor. Cuando tú le estás dando más beneficio, más interés a tu hijo, a tu matrimonio, y estás apartando a Dios, tu ídolo es tu esposo, es tu esposa, es tu hijo, porque eso te está apartando de lo que realmente Dios quiere para ti. Y dice la otra característica que es visible para aquellos que están comprometidos. Nos da la seguridad de su presencia permanente. Y en Génesis 28:15 dice, miren qué promesa tan hermosa. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Entonces, si creemos en el Señor, tenemos que perdurar, que nuestra seguridad siempre esté en Él, que aunque estemos pasando por terremotos, que estemos pasando por desierto, hacernos de nosotros siempre cada una de estas promesas que tiene Dios para nosotros. Tenemos que aferrarnos a ella y creer que siempre estará nuestro Señor a nuestro lado a la hora que lo necesitemos, para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para sostenernos en momentos de debilidad. Amén. Entonces, he aquí una gran declaración de compromiso de un hombre para con Dios, y este fue el caso de Josué, que muchos sabemos que fue bendecido por su obediencia y compromiso con Él. Y dice Josué 15, disculpen. Si no quieren serles obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes
sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Entonces, hay que decidirse. Hay que decidirse en qué bando estamos. Y de lo que nosotros carguemos, de lo que nosotros estemos comprometidos con Dios, eso vamos a heredarle a nuestra familia. De esa forma vamos a comprometer a nuestra familia. Y cuando declaramos que nuestra familia y yo nos dedicaremos a Cristo, créanlo, que en su momento el Señor se lo va a dar. Amén. Dice la palabra en Mateo 16, del 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, el que quiere seguir a Jesús, el que quiere seguir a Cristo y ser uno de sus discípulos, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse a su yo, a su orgullo, a sus placeres, a sus beneficios personales. Pues Dios le dará el poder para hacerlo si tiene duda. Amén. Entonces, el ser cristiano no es fácil, hermano. Es decir, voy a tomar su ejemplo, voy a servirle, y es difícil, pero no imposible. Voy a servirle, voy a amarlo, voy a obedecerle, y en dependencia de lo que usted dé, así el Señor le dará. Pero si usted es de los que está amado, amarrado, atado a las cosas materiales, las cosas terrenales, y no quiere seguir a Cristo, lo va a atar, lo va a amarrar, lo material, y créame que al final no obtendrá esa recompensa que nos tienen ya prediseñada para nosotros. Dice también que el que en él cree, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que viva y cree en él no morirá eternamente, sino que estará un día en las manos del Señor, allí gozándonos con él. Amén. Pero a lo largo de la Biblia, varias personas permanecieron comprometidas con su fe y su llamado, a pesar de vencer diferentes obstáculos y desafíos. El compromiso no es solo cuestión de hacer una promesa, hermano. Es cumplir lo que declaramos, lo que dijimos que íbamos a hacer. Incluso cuando estemos pasando por situaciones, por desiertos difíciles. Y la Biblia nos enseña que Dios honra a quien permanece fiel y le es obediente. Y tenemos el caso de Abraham. Abraham tuvo un compromiso de Dios de fe. Y a menudo se hace referencia a él y por eso se le nombró el padre de la fe. Y con corazón y con razón, hermano, realmente demostró un compromiso inquebrantable, incluso frente a situaciones difíciles, y todos sabemos lo que Dios hizo para probarlo. Y eso está en Génesis 22 para los nuevos, la nueva adquisición en nuestra casa. Estúdienlo. Y dice que Abraham nos enseñó la importancia de confiar en cada una de las promesas que Dios tenía para nosotros y permanecer con nuestro compromiso pese a lo que pueda pasar. A estar dispuesto a seguir su voluntad y nunca quebrantarnos ante la primera dificultad. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, pero no obstante eso, Dios confiaba. Jesús confiaba, Abraham confiaba de que Dios iba a hacer algo, pero simplemente no dudó en aquello que Él le mandó a hacer. Por lo tanto, tenemos que ser obedientes. Siempre que Dios nos manda a hacer algo, hay que obedecer sin mirar atrás. Está el compromiso de Daniel. Daniel tenía un compromiso con Dios de su oración, incluso frente a la oposición, frente a todas las cosas, a todas las limitaciones que le pusieron para que no orara. Él siguió
en su fe y siguió ahí firme en orar pese a las consecuencias que podía causarle. Pero esa oración le permitió a él ser recompensado cuando lo llevaron al foso de los leones y Dios lo sacó ileso de ese lugar. Está también el compromiso de Ruth. Ruth tuvo un compromiso de cuidar de su suegra. Cuando somos capaces de cuidar, de solidarizarnos de comprometernos con aquellas personas que están a nuestro lado, ya sean nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros hermanos, nuestra familia, con nuestras personas, las personas aquellas que están cerca de nosotros. Cuando nosotros somos realmente comprometidos con ellos, nosotros los vamos a resguardar, los vamos a apoyar. Y el caso de Ruth, ella fue capaz de, aunque era una extranjera, en tierras de Noemí, ella prefirió seguir a su suegra cuando su esposo murió. Ella prefirió seguir la religión de Noemí. Prefirió seguirla hasta donde ella fuera a ir. En todo, seguirla, a renunciar, a dejarla sola. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Seguir a Cristo, pese a lo que sea. Donde quiera que me encuentre, mi Cristo es mi Dios, mi Cristo es mi bandera, mi Cristo es mi escudo, donde quiera que esté. Amén. Dice que el compromiso de Pedro fue un compromiso realmente que aunque pese a incluso que aunque falló, realmente el ejemplo de Pedro nos enseña que aun cuando fallamos, aún podemos regresar a nuestro Señor y reafirmar ese compromiso que hicimos una vez con Él. Pues debemos estar dispuestos a reconocer nuestros defectos, a reconocer que fallamos y acudir al Señor sin pena ninguna y desbordarnos en Él, buscar su perdón y su restauración. Y este fue el caso de Juan, que a pesar de haber hecho un compromiso de lealtad con Jesús, lo negó 3 veces. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, Pedro afirmó su compromiso con él y predicó su evangelio y sufrió persecuciones, sufrió cosas por su fe y por llevar adelante el evangelio. Todo debido al compromiso inquebrantable que tenía con Jesús. Ahora, al comprometernos con Dios, se hace necesario que nunca olvidemos que tenemos que cumplir lo que prometemos. Y ese será el paso que nos afirmará más a Dios, el que nos dará más confianza hacia Él. Mirar adelante y que nada nos haga retroceder. Creer más en las promesas que Dios nos tiene, que en el pesimismo, que en el desánimo, y recordar que Dios va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Amén. Pero aparte del compromiso, también hay algo que para obtener esa recompensa tenemos que tener, y es sentido de pertenencia. ¿Y cuántos tenemos sentido de pertenencia? Amén. Pero cuando hablamos de sentido de pertenencia, lo primero que nos viene a nuestra mente es a las grandes empresas, y esto se ve bien de manifiesto en ellas. Pero cuando hay sentido de pertenencia, se van a desarrollar y van a prosperar cuando cuentan con personas que se ven identificadas con lo que hacen, con la pasión que lo hacen, con el deseo que hacen las cosas. Es sentirse parte de ese grupo. Y lo mismo que eso sucede en una empresa, en un negocio, ¿por qué no podemos llevarlo a Cristo, a la congregación? Perfectamente pudiéramos llevarlo. Cuando Dios ve que en tu corazón hay un deseo ferviente de servirle, hermano, te va a llevar a la congregación especial,
a la congregación diseñada para ti, porque a muchos nos pasó a principio así, que empezamos por alguna iglesia, pero había algo que no cuadraba hasta que llegamos al lugar ideal guiado por el Señor. Hermano, y créanme que Él te va a buscar el lugar donde te van a enseñar la verdadera palabra, donde realmente te van a educar, donde realmente te van a hacer sentir que tienes compromiso y que tú quieres tener una pertenencia con Dios. Amén. Entonces, algo muy importante es que cuando tenemos sentido de pertenencia, hay un foco de amor en esa iglesia, en esa congregación. Hay sabiduría, hay poder de Dios. Amén. Es una escuela para cada uno de aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo, a estar cerca de Él. Pero entonces, eso hay que manifestarlo de una forma, y es con gratitud y fidelidad a esa congregación a la que Dios nos ha puesto. Amén. Pero hay muchos cristianos que están en la iglesia y están fuera. ¿Por qué? Porque ellos son de los únicos, de los que vienen al culto y no dan fruto, aunque reciben de la palabra, no dan fruto. Y creen que con eso ya tienen, que cumplen con Dios. Y hay otros que van de iglesia en iglesia y no tienen identidad. ¿Por qué? Porque no hay nada que la acomode, siempre están buscando defectos, siempre están buscando, pero es porque tienen una identidad errónea. Todavía no han encontrado la identidad que realmente deben de tener. Cada uno de nosotros, estando en el mundo, teníamos una identidad errónea. Pensábamos que éramos los súper, cuando en realidad sabemos ahora que estábamos bien errados de esa realidad. La verdadera identidad la tenemos ahora que estamos en Cristo. Ahora es que sabemos realmente lo que tenemos que cargar y lo que vamos a cargar en la medida que vamos creciendo y vamos desarrollando y vamos aprendiendo en el Evangelio. El sentido de pertenencia es estar dispuesto para la obra en todo momento. Es demostrar gratitud constante a Dios, a la familia, a la gran familia que tenemos aquí en la fe, donde el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Cuando tenemos sentido de pertenencia, tenemos una visión. Cuando todos en la familia, cuando todos en la iglesia, cuando todos en una empresa, cuando todos en un negocio anhelan llegar a un lugar lejos, anhelan llegar juntos, ¿no? Cuando hay una visión de grupo, cuando hay sentido de pertenencia, toda la visión que se tienen es llegar todos juntos. Pero para tener esa visión hay que tener un compromiso de grupo. Todos nosotros somos un grupo, por lo tanto tenemos que estar comprometidos ¿con quién? Con Cristo. Y todo lo que vayamos a hacer tiene que ser con esa visión. Amén. Pero para que haya esa visión y ese compromiso, tenemos que trazar planes, tenemos que trazar estrategias, tenemos que tener ideas para lograr ese propósito y lograr que esa visión se cumpla. Amén. Y dice en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es decir, esto demuestra que todo lo que vayamos a edificar, todo el propósito, toda la visión que tengamos, hay que trazar un plan, hay que buscar estrategias, hay que buscar cosas que nos conlleven al mejor desempeño de esa visión que queremos lograr. Pero también hay que tener disciplina y orden, porque lo que no se hace con disciplina ni orden no prospera, no llegan a alcanzar eso que quieren y que anhelan. Dice en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prosperará.
Es decir, cuando uno anda por aquí, otro anda por allá, cuando hay indisciplina, cuando hay desorganización, cuando no se ponen de acuerdo, nada va a prosperar. Y el sentido de pertenencia grupal que queremos no se va a lograr. Por lo tanto, todos tenemos que seguir juntos, unánimes, como uno solo, entrelazados para lograr lo que queremos. Dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes le pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos, para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servir de ayuda. Hermanos, ni más claros ni el agua. Si hacemos lo que Dios manda, nos evitamos de que nos regañen, que esté el pastor más pudiéndose dedicar a otras cosas, que esté pendiente entonces a mi vida porque soy desobediente, porque no entro por el redil, porque soy la ovejita descarriada, que aunque el pastor dentro de sus obligaciones es mantener siempre esa ovejita descarriada, que a veces la que da más trabajo, ahí siempre cerquita, dándole mayor tratamiento, darle mayor amor, mayor entrega. Los demás necesitan. Y cuando nos dedicamos a uno, los demás se van desvirtuando. Entonces, esa persona tiene que tratar de seguir adelante, seguir lo que dice Dios, seguir lo que dicen los pastores para no darle trabajo y que puedan dedicarse a otras cosas que realmente tienen poder para que se unifique la iglesia. Amando lo que haces. Cuando amamos lo que hacemos es más fácil de identificarnos con aquellos que están a nuestro lado. Y dice Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hágalo de buena gana, como si estuviera sirviendo al Señor y no a la gente. Entonces, cuando tenemos sentido de pertenencia y nos llevamos bien unos con otros, todo lo hacemos de buena gana, con beneplácito, sabiendo que estamos colaborando los unos con los otros y que no hay rivalidades. Amando lo que haces. Manteniendo una buena convivencia. Cuando realmente hay un clima social, cuando todos nos llevamos bien, cuando realmente estamos dispuestos todos, realmente el ambiente es agradable, no queremos irnos de la iglesia. Hay veces que se termina el culto y seguimos aquí. Y es porque realmente nos sentimos bien, porque queremos comunicarnos unos con otros, porque queremos relacionarnos unos con otros. Y eso es bueno para una iglesia. Dice Juan 13:34, le doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Juan 13:35, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Entonces, ¿cómo podemos decir amo a Cristo cuando en realidad no amo a mi vecino? Cuando que la misma persona que está en la misma congregación lo miro indiferente porque me creo superior. No, realmente esas son cosas que desagradan a Dios. Y si queremos tener sentido de pertenencia a esas cosas, tenemos que aborrecerlas de nuestras vidas. Tenemos que amar a nuestro hermano como nos amamos nosotros. Desear para ellos las mismas cosas que deseamos para nosotros. Es buscar algo que motive a participar. Y dice Mateo 20:28, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Hermano, es bueno ver cuando aquellos nuevos convertidos que llegan a casa están deseosos por recibir la doctrina básica y una vez terminado, están deseosos de lo que lo inserten a alguna área de servicio. La cuestión es que ellos quieren agradecer y sentirse agradecidos con Dios de lo que hizo con Él, de agradecerle eternamente y de sentirse agradable con lo que están haciendo. Pero hay otros que llevan años en Cristo y aún siguen sentados en la silla. Aún no lo han inquietado, aún no se han inquietado en decir, si Dios ha hecho tanto conmigo, ¿por qué yo no le voy a servir? ¿Por qué yo no voy a dedicar parte de mi tiempo en la iglesia
a servirle en un equipo de servicio, a servir en Adulán, a servir en media, a servir donde me necesite, evangelizando. ¿Por qué tengo que estar solo sentado en una silla escuchando? Mi mayor deseo es servirle en todo lo que pueda al Señor. Y en lo que no pueda, que Él me capacite para poderle servir realmente como Él merece. Amén. Entonces esto es un llamado de alerta. Para tener compromiso con Dios y permanencia, hay que tener deseos de servirle y de agradecerle de esa forma en algo. Amén. Entonces, distribuyendo y aceptando responsabilidades. La única forma de tener sentido de pertenencia es que si somos parte de un grupo, y la única forma de ser parte de eso es asumiendo las responsabilidades que se nos dan, pero recibiendo esas responsabilidades, haciéndolas con beneplácito y con excelencia. No como nos den alguna tarea y no seamos capaces de hacerla, o que se me olvidó, no la hice con la excelencia que merecía, teniendo posibilidades de hacerlo. Entonces, cuando celebramos o reconocemos los logros de los demás, cuando hay sentido de pertenencia y unidad en una congregación, nos alegramos con los logros de cada uno de nuestros hermanos. Cuando realmente sentimos en nuestro ser, experimentamos, nos solidarizamos con el hermano, y cuando vemos que ese hermano tuyo de la congregación, o de la casa, o del trabajo, o el vecino, cuando tú sufres lo que él sufre, cuando hay sentido de pertenencia en Cristo, usted lo sufre también. Pero cuando esa persona está alegre, contenta, feliz, usted también es partícipe de esa alegría que esa persona manifiesta, ¿verdad? Y dice aquí, en Isaías 21:3, Isaías podía sentir el dolor cuando los demás fallaban. Y en una profecía que el Señor le daba a Isaías, en Isaías 21:3, Él pone de manifiesto y dice: cuando veo lo que Dios hace con Babilonia, me tiembla todo el cuerpo, me causa un terrible dolor, como el que siente una mujer cuando va a tener un hijo. El miedo y la angustia no me deja ver ni oír nada. Hermano, cuando usted sabe que alguien está enfermo y usted no tiene presente a ese hermano en sus oraciones personales, usted no tiene sentido de pertenencia. A usted no le duele lo que está pasando a esa persona. Sin embargo, cuando usted, no importa quién sea, aunque no lo conozca, usted no tiene que estarlo pregonando: estoy orando por fulano y por fulano. No. Usted en la intimidad, usted ora por esa persona. Y en lo oculto, que es el Señor quien tiene que saberlo, lo va a reconocer, que es quien te interesa que lo sepa. Amén. Cuando hacemos cosas sin esperar nada a cambio. Cuando hacemos las cosas realmente de corazón, porque queremos agradar al Señor, no estamos esperando reconocimiento de hombre. Tenemos a alguien que en lo secreto nos va a reconocer y es el que nos va a exaltar en público. Entonces, no busquen reconocimiento de hombre. Concéntrense en buscar el reconocimiento del Señor, que es el que lo va a ver en la intimidad, el que lo va a ver en lo secreto. Pero así como también hubo personajes en la Biblia que tuvieron sentido de pertenencia, hubo otros que demostraron no tener ese sentido de pertenencia. Y rapidito voy a leer el caso de Esaú. En Génesis 25, del 29 al 34. Si media no se lo puse, por favor, lo dejan para después, o ustedes mismos lo anotan y después lo leen en su casa. Dice: un día Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida, y en eso llegó Esaú del campo con mucha hambre y le gritó: me estoy muriendo de hambre, dame de esa sopa roja que estás cocinando. Por eso a Esaú se le conoce también con el nombre de Edom. Jacob le respondió: dame tus derechos de hijo mayor y yo con gusto te daré de mi sopa. Esaú exclamó: te los regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre. ¿Qué actitud?
Jacob le dio un poco de pan. Jacob le dijo a Esaú, renuncia bajo juramento a tus derechos de hijo mayor, y Esaú se lo juró. Y Jacob le dio un poco de pan y de la sopa de lenteja que estaba preparando. Esaú comió y bebió, y luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos como hijo mayor. Hermano, muchas veces hacemos cosas que conscientemente no medimos las consecuencias de nuestros actos. Y cuando reaccionamos del error que cometimos, decimos, ay Dios mío, pero ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo tuve que hacer esto si yo no tenía necesidad de hacerlo? Y entonces pasa como Esaú, que era el primogénito y realmente no midió las consecuencias de los actos, de su error. Y entonces Esaú tenía el privilegio de ser el primer hijo, y eso le daba ciertos privilegios, valga la redundancia, pero no tenía sentido de pertenencia. No sabía valorar el lugar de privilegio que su padre le había puesto por ser el primogénito. Y se despojó de todos los beneficios que disfrutaba y se los dio a su hermano. ¿A cambio de qué? De un plato de frijoles, hermano. Muchas veces hacemos eso. Nos despojamos del ministerio, del llamado que tiene Dios con nosotros, de agradarle a nuestro Señor, simplemente por satisfacer nuestras necesidades, simplemente en pos de obtener lo que deseamos. En este caso, la necesidad de Esaú era saciar su hambre. ¿Cuántas necesidades pudiéramos tener nosotros y que nos pueda hacer perder la pertenencia a la primogenitura que nos das? Nuestro Señor nos hace a veces ver cosas y nosotros no queremos entenderlas, no queremos verlas. El Señor no quiere que menospreciemos nuestra primogenitura, las bendiciones, los privilegios, el cariño, el amor, todo eso que nos has dado, Él no quiere que lo despreciemos. Él quiere lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, no tiene precio ninguno. Entonces lo menos que podemos hacer nosotros es hacer las cosas bien, agradecerle y responder a ese sacrificio que hizo Dios con su único hijo en la cruz para salvarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros. Amén. Estaba el caso de Judas, rapidito, entonces dice en Lucas 22:3, entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas era uno de los discípulos del Señor. Tuvo la posibilidad de caminar, de hablar, de dormir, de ver todos los milagros que Dios hizo, de presenciarlo. Y sin embargo, Satanás entró en su corazón y fue tentado. Cambió los beneficios que tenía él con Cristo, ¿a cambio de qué? De unas pocas monedas. Judas no desarrolló un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque lo que más le alaba a él era lo monetario. ¿Amén? Entonces, Judas recibió la enseñanza, recibió todo lo que el Señor le dio, pero no lo adentró en su corazón. Y cuando tú no adentras algo en tu corazón, realmente no puedes recibir nada ni puedes dar nada. Por lo tanto, cuando estamos alejados, cuando tenemos esas dudas y pensamos que solos podemos, realmente vamos a estar tentados, vamos a estar propensos a caer, a traicionar como lo hizo Judas. Y muchas veces, cuando tenemos sentido de pertenencia, vemos la iglesia como el mejor lugar que hemos podido llegar y quieres pasar el resto de tu vida. No tienes hora para irte, no tienes hora ni fuerzas para desistir, para decir,
ya hasta aquí, mañana dejo para mañana. No. Si tú puedes hacerlo todo hoy, no te importa la hora que tú llegues. Lo tuyo es estar aquí y saciarte de eso que Dios te da aquí en la casa. Pero está el legado. Y muchas veces nosotros nos pasamos la vida entera formando, tratando de cultivar, de hacer una herencia para nuestros hijos, algo material. Nos pasamos la vida entera tratando de hacer un negocio, la vida entera construyendo una casa, la vida entera quizás pagando un carro, no sé cuántas cosas pudiéramos hacer la vida entera para heredarlos a nuestros hijos, cosas materiales. Pero sin embargo, ¿cuánto le hemos dejado? ¿Cuánto nos hemos preocupado por dejarle un legado a nuestros hijos? Porque más que algo material, la mejor herencia que pudiéramos dejarle a nuestros hijos es el legado que ellos puedan ver en nosotros como padres. Que cuando ya no estemos en esta tierra, digan nuestros hijos o nuestros nietos: mi mamá y mi abuela, o mi papá, mi abuelo, mi tía, mi hermano, mi papá, realmente amaban a Dios. Porque siempre lo veía orando, siempre lo veía en comunión con Dios. Ellos me enseñaron que debía de orar, que debía confiar en eso que ellos me profesaban. Y me enseñaron tantas cosas que hoy quiero ponerlo en práctica. Ese es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos, la mejor herencia, lejos de una casa, lejos de un carro, lejos de un negocio. Eso se queda. Pero lo que tú seas capaz de enseñarle a tus hijos, lo que seas tú capaz de transmitirle a tu generación, a cada uno de los hermanos nuevos que vienen, realmente es la mejor herencia que podemos dejar. Muchas veces cuando le compramos un carro a nuestros hijos, un juguetico, nos llenamos de placer cuando lo vemos que juega, que disfruta, pero cuando lo rompe, ¡ay! ¿Cuánto le pasa que nos enojamos, que decimos, pero es que tú no sabes con cuánto sacrificio yo lo he obtenido para darte ese juguete? ¿Cuánto me costó para que tú lo obtengas y tú lo has roto, tú no le has dado el valor? Así pasa cuando nosotros tratamos de dejarle un legado a nuestra familia, a la iglesia que pertenecemos, y la menosprecian, no le dan el valor, no saben aprovecharla, eso que otros ya recibieron y que se lo están transmitiendo a otros. Muchas veces los hijos están deseosos de que me den la herencia cuando es material. Pero un padre que tiene sabiduría dice, no te la voy a dar hasta que no tengas madurez para que eso que te doy perdure. Y cuando una persona tiene una casa, cuando tiene un negocio, cuando tiene un carro, a su hijo adolescente no se lo pone a su nombre, ¿verdad? Porque sabe que no le va a dar el valor. Porque sabe que si lo coge en sus manos lo va a despreciar. Porque sabe que si lo coge en sus manos lo va a malbaratar. El padre que verdaderamente quiere que se conserve esa herencia, ese legado, se lo da cuando tiene madurez, cuando sabe realmente aprovecharlo, cuando sabe realmente que le va a dar ese valor. Entonces nuestro Señor nos dejó un legado, una herencia, que fue Cristo y sus promesas. Y nos dejó un legado, que fue o que es todas sus enseñanzas, todos sus deseos de que nosotros aprendamos a amar, a realmente compenetrarnos con compromiso, con sentido de pertenencia, y que pongamos en práctica todo eso que nos han enseñado. Y esto fue el caso en Deuteronomio 31, donde Moisés le entregó a Josué ya el mando de guiar al pueblo de Israel, porque ya el Señor se lo había dicho. Ya tenía madurez, ya tenía la experiencia de poder guiar a su pueblo por ese camino de desierto. Josué, el Señor le dijo que le explicara al pueblo por qué era Josué y no otra persona. Y fue que Josué estuvo al lado de Moisés en todo momento. Siempre fue su discípulo.
Moisés estuvo bajo su autoridad. Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios y Josué bajo la autoridad de Josué. Josué, disculpen, estuvo bajo la autoridad de Moisés. Por lo tanto, nos conviene tener una cobertura. Eso es lo que nos va a dar la seguridad. Amén. Él no era una persona independiente. José sabía lo importante que era trabajar en grupo. Por eso es el sentido de pertenencia. El legado que Moisés le había dejado a él era que tenían que estar en grupo para que pudieran triunfar, lo que desdichadamente no fue así. Había aprendido de la paciencia de Moisés y por ende había aprendido que tener paciencia con el pueblo. Josué era un hombre de fe y de visión y era un hombre de decisiones. Por lo tanto, al él ya no estar dispuesta a cargar con todo eso, le cede el mando, hablándolo de esa forma. El legado que él había recibido de Dios se lo transfirió entonces a Josué. Y entonces muchas veces queremos recibir una herencia y no pagar un precio. ¿Cuántos han recibido sanidad? ¿Cuántos han recibido un hijo? ¿Cuántos han recibido un trabajo? ¿Cuántos le han perdonado una deuda? ¿Cuántos le han restaurado su matrimonio? ¿Y qué han hecho? Se han ido y no han agradecido lo que Dios hizo en él. Y muchas veces los reciben, pero no le dan a Dios lo que realmente Dios merece por ese gran milagro, por esa cosa tan grande que hizo en ellos. Es como que quiero, sí, hiciste en mí, te sirvo, pero estoy un poquito de ladito. No me quiero comprometer, no quiero tener sentido de pertenencia, no quiero, recibo el legado, recibo los beneficios, pero ¿qué tengo entonces para transmitirle a mi familia? ¿Qué le voy a dejar? Entonces, reaccionemos. Estamos a tiempo todavía de poderle dejar a nosotros, nuestros hijos, más que un legado material, una herencia material, dejarle el legado espiritual, las enseñanzas, que es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y nosotros mismos poderlas recibir. Y para no dejar de mencionar, nosotros sabemos que toda la gloria es para el Señor, pero es digno reconocer que el ministerio de Ebenecer nos ha dejado una herencia, un legado, empezando por aquellos que iniciaron el ministerio en Guatemala, por nuestro abuelo en Honduras, por nuestros padres espirituales, por nuestros pastores actuales aquí. Hemos recibido un legado enorme y es conveniente mantenerlo para que perdure, reconocerle lo que cada uno de ellos carga y hacerlo, absorberlo para cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de ellos nos han formado, nos han orientado, vieron en nosotros cosas que nosotros no veíamos o que nadie vio en nosotros y trabajaron en pos de que fuéramos creciendo poquito a poquito en cada uno de ellos. Nos han dejado un legado de alabanza, de adoración, de entrega genuina a Dios, de amor y agradecimiento a Dios. A ser fuerte con la palabra, con la sana doctrina. Doctrina que es cortante como espada de doble filo. Amén. Nos han enseñado a amar a Dios, a ser fieles, responsables, tener compromiso, a tener pertenencia. Que debemos trabajar en pos de dejar un legado a las nuevas generaciones, como ya se predijo hoy aquí, que venía cosecha. Entonces esa nueva cosecha que viene tiene que ver el legado que hay en esta casa, el que hemos obtenido y el que va a perdurar. Amén. Entonces, solo quiero pedirles, hermanos,
que reaccionemos en estas cosas que hemos visto hoy. Que realmente hagamos estas palabras: compromiso, pertenencia y legado para cada uno de ustedes. Que la pongan en su corazón y la pongan por obra. Amén. Entonces, si son tan amables, por favor, y se ponen de pie para orar por la palabra y darle las bendiciones a ustedes de regreso a casa. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Pónganse ahí en comunión, mi hermano, cada uno, ahí en su intimidad. Pónganse en comunión con el Señor y reflexionen sobre la palabra que hemos recibido hoy. Si realmente he estado comprometido con el Señor, si realmente tengo un sentido de pertenencia con Él, si realmente mantengo ese legado que me han dado. Mis manos, quiero levantar. Padre bendito, Señor, te damos gracias infinitas, Señor, por estar cada día de nuestras vidas, por permitirnos, Señor, hoy estar una vez más en tu casa, bendito Rey. Por permitir, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nosotros. Palabra, Señor, que si no tenemos compromiso, pertenencia, ni dejamos un legado, recibimos un legado, Señor, sabemos que no vamos a recibir esa gran bendición, esa gran fortuna, esa gran cosa que tienes para nosotros, papá. Ese tesoro que tú tienes para nosotros, esa recompensa, papá, yo la quiero para mí. La quiero para mis hermanos. La quiero para esta casa, Señor. Pero te pido perdón. Te pedimos perdón, Señor. Si realmente cuando te aceptamos en nuestras vidas, Señor, no te dimos el valor que merecías. Si fuimos superficiales. Si no te dimos la importancia que merece tu palabra y tu camino, Señor. Perdónanos, Señor. Si las cosas que hacíamos no las hacíamos con entendimiento. Queremos ser, Padre, de esos hijos tuyos que perduran en el tiempo, Señor, por la entrega y el compromiso que te hemos dedicado, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Perdónanos, Señor, si no hemos valorado el privilegio que tenemos, si no valoramos la herencia que tú nos has dado, el amor, el beneficio. Perdónanos, Señor, si hemos hecho como Esaú. Perdónanos si hemos preferido desechar nuestra primogenitura, Señor, por irnos tras la vanidad, por irnos tras los deseos de nuestra propia carne, Señor. Perdónanos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos restaures, Padre. Que tú nos purifiques, que tú nos limpies, Señor. Que tú nos moldees, papá, como en tus manos del buen Señor artesano, del buen alfarero. Que tú nos limes, que tú nos quites todas perezas, Señor, para podernos comprometer contigo de corazón, Señor.
Que podamos hacerlo con entendimiento y revelación, Señor. Para que luego no nos pese, Señor, cuando cometemos errores. Te pedimos que tú nos perdones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permítenos, Señor, recibir esa herencia, ese legado que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo. Que seamos dignos de recibirla. En el nombre poderoso de Jesús. Que nosotros como padres, Señor, como hijos tuyos, Señor, seamos capaces de recibir beneficios, papá. Pero que nos cueste. Que no sea, Señor, de fácil acceso. Que sepamos, Señor, que seguirte a ti cuesta un sacrificio, Señor. Que nos cueste, pero que al final, Señor, veamos la recompensa, papá. Que lejos de darle beneficios a nuestros hijos de forma material, papá, seamos encargados de dejarle una herencia, un legado espiritual. Que cuando ya no estemos, Señor, en esta vida, sepan reconocer que lo que le enseñamos, que los valores que le inculcamos, que los sentimientos que le inculcamos, Señor, son los que realmente merecen la pena seguir. Que no se vayan tras la vanidad, papá. Que no se vayan tras las cosas fáciles. En el nombre poderoso de Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena, Señor. Ven y llena esta casa, Señor. Que sobreabunde, Padre amada, estos beneficios que solo tú puedes dar. Bendito Dios. Llénanos con tu presencia, con tu amor, con tu gloria, Señor. Que aquellos que fueron primeros, Señor, los últimos recibirán, papá, mejor bendiciones, Señor. Porque sabremos que lo hacemos con entendimiento, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor, de tus enseñanzas, de tu legado, de tu prestigio, papá. Y que no seamos capaces de desagradecerte. En el nombre de Cristo. Gloria postrera será mayor que la primera. Enséñanos, Señor, a caminar contigo, a dormir contigo, a vivir contigo, papá. Que lo que tú nos transmitas quede en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Que no seamos como aquellos que vivieron contigo, convivieron contigo, caminaron contigo, vivieron de las cosas lindas que tú hiciste y al final te traicionaron, papá. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Cristo. Preparada para ti, no te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Esta es tu casa, bien preparada para ti. Padre, te envío que bendigas a tus hijos, Señor. Que los lleves, bendito Dios, bajo tu cuidado. Que seas tú cubriéndolo con tu sangre bendita. Que seas tú proviendo transporte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Líbralo, Señor, de todo lazo del cazador, de toda acechanza, de toda artimaña del enemigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que tus hijos se bendicen. Declaramos que tus hijos te servirán, Señor, de por vida. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer sus ojos sobre ti y traiga todo sobre ti paz y paz en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús.